1950. Aunque el proteccionismo, las penurias y las estrecheces de todo género se prolongarán hasta bien entrados los 50, esta es ya una década de cambios. En 1956 comienza a funcionar la primera fase de las instalaciones de Ensidesa, que colocará a Asturias a la cabeza de la producción siderúrgica nacional. En 1957 se crea Asturiana de Zinc. El crecimiento de la siderurgia lleva aparejado un crecimiento de la población, en ocasiones auténticamente espectacular. Así, Avilés duplica su población en la década de los 50, pasando de 21.000 a 48.000 habitantes. La minería, por su parte, emplea ya cerca de 50.000 trabajadores, y la producción supera los 7,5 millones de toneladas y alcanzará al final de la década las cotas más altas de su historia. De cualquier modo, los problemas endémicos de la minería asturiana, la dificultad de los yacimientos, la falta de inversiones en la renovación de maquinaria y la generalización de energías alternativas llevarán al sector a una fuerte crisis a la que se tratará de poner freno en 1967 con la creación de UNOSA. En 1951, el descenso del Sella adquiere categoría internacional, aunque tardará algunos años en adquirir su actual popularidad con la retransmisión televisiva de la prueba. La televisión llega a Asturias a finales de esa década, tomando el relevo de la radio como medio de entretenimiento e información para aquellos ciudadanos inicialmente muy pocos que disponen de un aparato receptor. Entre festivales folclóricos, actuaciones musicales y alocuciones de los jerarcas del régimen, una de las noticias de las que se ocupará la televisión, al igual que otros medios de comunicación, es la de la concesión en 1959 del Premio Nobel de Medicina al asturiano Severo Ochoa, un luarqués que se había convertido en uno de los científicos más relevantes del mundo. Como la radio y la televisión, el cine goza de enorme popularidad en la España de posguerra. Las producciones españolas más populares son las películas de Cifesa, con galanes como Alfredo Mayo o el asturiano José Suárez. El tren, allá va eso. Dentro de unas horas iré yo en otro. No. Sí, asturiano, sí. A seguir mi sino. Arrastrar mi cadena, que cada día pesa más. ¿Y si yo te ayudara a llevarla? Cállate, loco. Tú no entiendes eso. Sí entiendo, malva loca, sí. Al margen del cine de puro entretenimiento, la influencia del neorrealismo italiano se deja sentir en las películas de Bardem y Berlanga. En los 50, Bienvenido Mr. Marshall de Berlanga obtiene un resonante éxito. El éxito y el escándalo se aunan en Gilda. Su protagonista, Rita Hayworth, se convertirá en mito erótico para toda una generación de españoles. No fue nada extraño lo del escándalo de Gilda, sobre todo cuando los escándalos eran en pantalla grande, tenía una repercusión igualmente grande.
El cine fue el espectáculo de la posguerra, era el espectáculo de los tiempos. Lo era por muchas razones. En primer lugar, como había sucedido a principios de siglo, seguía siendo el espectáculo más barato. Seguía siendo un espectáculo apoyado directamente desde el régimen, y España toda, y Asturias en concreto, se convirtieron en plazas importantísimas para el cine. Se abrieron los teatros antiguos, en el 48 funcionaba otra vez el Campo Amor, pero se abrieron teatros también nuevos, el Hernán Cortés, el Capitol en Mieres, se abrieron el Iris, Florida, etcétera, etcétera. Todo tipo de salas antiguas o modernas se prepararon para el nuevo espectáculo. La de los 60 es la década del desarrollismo. Sentadas las bases por el plan de estabilización y abandonada cualquier tentación autárquica, la economía española crece a un ritmo desconocido hasta la fecha. El turismo, cada vez más masivo, supone divisas, pero también influye poderosamente en el cambio de mentalidad. También aporta divisas la nueva hornada de emigrantes, cuyo destino básico ya no es América, sino países europeos como Francia, Alemania y Bélgica. Si en lo político el control del régimen sigue siendo férreo, socialmente los cambios son evidentes. Marbella y Punta Umbría está esperando a los dos. En el norte se hace verde para lucir su esplendor. El parque de automóviles supera ya los 10.000 vehículos a principios de los años 60, que se convertirán en más de 100.000 10 años más tarde. 12 cascabeles lleva mi caballo. Tras curiosos inventos made in Spain como el Biscooter, son los años de hegemonía del Seat 600, que acabará por convertirse en un elemento más de nuestro paisaje urbano. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de... En 1960, Asturias supera el 1.000.000 de habitantes. La ciudad más poblada, Gijón, es agraciada ese año con el gordo en el sorteo del niño. En el exterior, mientras el clandestino Partido Comunista elige como secretario general a un gijonés, Santiago Carrillo, que sustituye en el cargo a Dolores Ibárruri, Cuba vive los primeros años de la revolución castrista y en Estados Unidos, el joven John Kennedy era el presidente del país más poderoso del mundo. En 1962 fallece Marilyn Monroe. Aunque con un relieve mucho menor, la prensa internacional también se hace eco del movimiento huelquístico en las cuencas mineras asturianas, sin precedentes desde el final de la Guerra Civil, así como de la posterior represión, frente a la que alzan sus voces un relevante grupo de intelectuales españoles. En 1968, el general Franco inaugura el aeropuerto de Asturias, una obra integrada en el primer plan de desarrollo. En la lucha y en los fracasos me acuerdo de ella. Un año antes, un joven de Mieres había grabado su primer disco. Víctor Manuel no tardaría en convertirse en uno de los cantantes españoles más populares, mientras en el panorama musical internacional triunfaban los Beatles. No eran los únicos que traían vientos de cambio.
También adquirirá pronta notoriedad el futbolista Enrique Castro Quini, que ficha por el Sporting de Gijón en 1969. Al contrario, pues siempre arriesga un poco más y entonces era la oportunidad de poder meter ellos otro gol como lo hemos conseguido. Ese mismo año, Gabino Díaz Merchán se convierte en arzobispo de Oviedo. Entre 1960 y los primeros 70, la economía asturiana conoce sus años de mayor actividad. Aunque fundamentada en la producción siderúrgica y huyera, también sufren importantes transformaciones la industria auxiliar, la textil, la agricultura y la ganadería y otras actividades. Las principales ciudades asturianas crecen en algunos casos a velocidad de vértigo. Por nuestras carreteras circulaban ya 100.000 automóviles. El 50% de los hogares dispondrá de un aparato de televisión y proliferan las discotecas como lugares de ocio juvenil. Los primeros 70 son los de la crisis del petróleo, que pone en jaque a la industria de todo el mundo. Asturias no constituye una excepción. La dependencia de las dos grandes empresas públicas, Unosa y Ensidesa, hace de la asturiana una economía especialmente frágil ante los embates de la crisis, y pronto comenzará a hablarse de reconversión. El modelo tradicional de crecimiento de la economía asturiana, basado en el carbón y la siderurgia, comienza a entrar en crisis en estos años. El rey carbón, que parecía que nunca podía ser destronado, empieza a ser destronado por nuevas fuentes de abastecimiento energético como el petróleo. La protección, que había sido el elemento fundamental de crecimiento de la economía asturiana y de las actividades productivas básicas, comienza a ceder pasos en torno a una economía española que es más abierta al exterior y que tiene mayores necesidades de competitividad. Es el momento en que empieza a fraguarse la crisis de ese modelo tradicional de una parte y una larga etapa de declive que ha sido la característica fundamental a partir de estos momentos de la coyuntura económica regional. Los problemas afectan de manera especial a las áreas industriales y dentro de ellas a las comarcas mineras, que conocen movilizaciones masivas. Pese a la crisis económica, las comunicaciones mejoran. En 1976 se inaugura la autopista Y. Poco después se iniciarán las obras de la autopista Campomanes-León, que no se abrirá hasta el año 1982. En lo deportivo, estos son los años de gloria para José Manuel Fuente el Tarango, que habrá de abandonar el ciclismo en 1976. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón. Tras la muerte del general Franco en noviembre de 1975, la situación política española y asturiana iniciará un proceso de profundo cambio, no exento de tropiezos en un principio. En mayo del 76, Asturias se convierte en destino de Juan Carlos de Borbón en uno de sus primeros viajes por España. En un gesto no exento de simbolismo, el rey visitará el Pozo María Luisa.
En el verano de ese mismo año, el PSOE celebra un mitin en el Palacio de Deportes de Gijón, en el que participa su secretario general, Felipe González. Entretanto, el aún clandestino Partido Comunista celebra una rueda de prensa en Madrid. Días más tarde, su secretario general, el asturiano Santiago Carrillo, será detenido por la policía. Santiago Carrillo regresa a uno de los domicilios que tiene en Madrid. El régimen anterior aún cuenta con numerosos adeptos, como prueban las imágenes de los homenajes a Franco, que seguirán llevándose a cabo en buen número de ciudades españolas, entre ellas Oviedo. En el extremo opuesto, partidos, sindicatos y organizaciones culturales de izquierda tienen en la Carballera de los Maizales, próxima a Gijón, un lugar de cita cada mes de agosto. La celebración del Día de la Cultura se inició en los últimos años del franquismo y no desaparecerá hasta bien entrada la década de los 80. La transición de un régimen autoritario a otro democrático era, en todo caso, imparable. En 1976 se celebra el referéndum por el que se aprueba la reforma política impulsada por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Un año después tienen lugar las primeras elecciones democráticas desde febrero de 1936. En Asturias, el PSOE y la Unión de Centro Democrático, por este orden, fueron los partidos más votados, aunque también obtuvieron representación parlamentaria Alianza Popular y el Partido Comunista. A finales de 1978 es aprobada la nueva Constitución española. En el 79 se celebran nuevas elecciones generales en marzo y municipales en abril, al tiempo que se constituye el primer Consejo Regional de Asturias y se inicia el proceso autonómico que culminará en 1981 con la aprobación del Estatuto de Autonomía para Asturias. De una región uniprovincial. Dos peculiaridades que hay que tener en cuenta para la argumentación que vamos a sostener y que entendemos está suficientemente clara. 288 votos, 279 favorables, 2 negativos, 7 abstenciones. Queda definitivamente aprobado el Estatuto de Autonomía para Asturias. Entretanto, y durante esos años, se suceden las manifestaciones. En defensa de la autonomía o en exigencia de puestos de trabajo. Manifestaciones del 1 de mayo. Manifestaciones vecinales y en favor del barrio. Los asturianos ejercen la libertad en las urnas y en la calle. Al margen de la política y la economía, la década de los 70 supone importantes cambios para Asturias en otros aspectos. La Universidad de Oviedo pasa de algo más de 5.000 alumnos a principios de la década a más de 12.000 en el curso 76-77. En 1976 se celebra la primera Bienal Nacional de Arte en Oviedo. En el verano de 1977, una noticia conmociona a los asturianos. Un ladrón había conseguido introducirse en la Cámara Santa y llevarse, entre otras joyas, la Cruz de la Victoria, máximo símbolo de la región. Afortunadamente, y aunque deterioradas, las joyas robadas son recuperadas algunos días más tarde. En el 79, ETA lleva a cabo un espectacular atraco en el ovetense Banco Herrero.
nosotros cuando decimos que hay que conseguir una lengua asturiana, en 1980 se crea la Academia de la Lingua Asturiana y abre sus puertas el Museo Regional de Bellas Artes. Mi felicitación más sincera también a la Fundación que inicia ahora una labor importante y que ha de tener una significación destacada y eficaz en beneficio de esta Asturias querida. Ese mismo año inicia su andadura la Fundación Príncipe de Asturias. Y el piragüista Herminio Menéndez triunfa en las Olimpiadas de Moscú. En los últimos años, la población asturiana se ha estabilizado ligeramente por encima del 1.000.000 de habitantes, aunque se trata de una población más envejecida. Entre 1900 y 1990, la esperanza de vida ha pasado de 35,7 a 80,6 años para la mujer y de 33,8 a 73,5 para el hombre. El descenso de la natalidad es aún más acusado. A mediados de siglo, el número de hijos por mujer era de 2,86 y hoy es inferior a 1, lo que supone la menor tasa de la Unión Europea y una de las más bajas de todo el mundo. El proceso de concentración en los grandes núcleos urbanos no ha cesado y el peso económico de la industria tradicional ha ido reduciéndose frente a las pequeñas y medianas empresas y al sector terciario. La universidad cuenta con nuevos campus y las instituciones políticas, nacidas tras la transición a la democracia, se han consolidado. La región cuenta con una oferta cultural cada vez más amplia y el turismo comienza a tener una importancia creciente en su desarrollo económico. Algunos asturianos relevantes nos han dejado en los últimos años. Nicanor Piñole, Alfonso Camín, Severo Ochoa, Francisco Grande Cobián, Dolores Medio, Joaquín Vaquero y Emilio Alarcos, entre otros, han dejado su huella en nuestra historia reciente.